Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 17 de marzo. En este video vamos a hablar sobre dos cosas. Primero, que el juicio penal de Donald Trump se aplaza para finales de abril. Y para finalizar, habrá revancha presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Hablaremos sobre cuántas veces se ha repetido este tipo de situación en Estados Unidos y todas las similitudes. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Juicio penal de Donald Trump se aplaza para finales de abril. El juicio en contra del expresidente relacionado con el pago de dinero por el silencio a una actriz porno en el 2016 comenzará a finales de abril, al ser aplazado 30 días por un juez después de que el expresidente de Estados Unidos dijera que la demora en la revelación de pruebas estaba perjudicando la preparación. La decisión del juez Juan Merchan de retrasar el primer juicio penal de la historia contra un expresidente de Estados Unidos supone otra victoria para Trump, que ha tratado de ralentizar sus diversos enredos legales mientras se prepara para enfrentarse al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre. El caso en el Tribunal Estatal de Nueva York en Manhattan, que debía haber comenzado el 25 de marzo, fue la primera de las 4 acusaciones penales presentadas contra Trump el año pasado. Si bien ninguno de los otros 3 casos tiene fecha de juicio fija, el retraso del juicio de Nueva York podría complicar la programación de los demás. En una comparecencia judicial anterior, los fiscales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan dijeron que estaban listos para continuar con el juicio el 25 de marzo, pero no se opusieron a un retraso de 30 días para asegurarse de que Trump tuviera la oportunidad de revisar el nuevo material. Trump se ha declarado inocente en el caso de Nueva York de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para ocultar el pago de $130,000 de su ex abogado Michael Cohen a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio respecto a un encuentro sexual que ella dice que tuvieron una década antes de la elección del 2016, suceso que el candidato niega. El republicano se enfrenta a otras 3 acusaciones penales federales y estatales, incluidas 2 derivadas de sus esfuerzos por anular su derrota electoral del 2020 ante Biden, así como una vinculada a su manejo de documentos gubernamentales confidenciales después de dejar el cargo en el 2021. Entre otras noticias, ¿Habrá revancha presidencial entre Joe Biden y Donald Trump? El actual inquilino de la Casa Blanca y su predecesor podrían enfrentarse nuevamente en las urnas en los comicios generales del 4 de noviembre. Justo cuando los estadounidenses pensaban que se había terminado, Joe Biden y Donald Trump les propondrán en principio una revancha presidencial. La segunda edición de las elecciones del 2020 se confirmó oficialmente después de que el presidente y su predecesor inmediato se asegurasen las nominaciones de sus partidos. Biden y Trump han planteado una película política que el país ya vio, aunque la última versión fue en blanco y negro. La última revancha presidencial fue en 1956, cuando el presidente republicano Dwight Eisenhower derrotó de nuevo a Adlai Stevenson, el rival demócrata al que se había enfrentado 4 años antes. Grover Cleveland, por su parte, fue el presidente número 22 y número 24 tras las elecciones de 1884 y de 1892. En lo que a segundas partes se refiere, los aficionados al cine y a la política podrían aspirar a que el duelo entre Biden y Trump se parezca más a la aclamada El Padrino 2 que a la que con frecuencia denostaba El Padrino 3, pero se espera que la revancha ocupe un lugar junto con otros ejemplos históricos que se remontan a la fundación del país. ¿Cuándo fue la última revancha de una carrera presidencial? Hace 68 años, después de que Eisenhower derrotó a Stevenson en 1952 y ganó todos los estados salvo 9. El presidente volvió a enfrentarse a Stevenson 4 años después y logró una victoria aún mayor. Hay otros ejemplos de revanchas en contiendas presidenciales, pero hay que remontarse mucho más atrás en la historia estadounidense. El presidente republicano William McKinley se impuso al demócrata William Jennings Bryan en los comicios de 1896 y de nuevo en 1900. En 1836, el demócrata Marty Van Buren derrotó a William Henry Harrison del partido Whig.
solo para que Harrison ganara la revancha y se hiciera con la presidencia 4 años más tarde. John Quincy Adams y Andrew Jackson compitieron 2 veces por la presidencia. La primera fue en 1824, cuando se impuso Adams, y la segunda en 1828, cuando Jackson se convirtió en presidente al derrotar al entonces mandatario. Luego estuvieron John Adams, un federalista que fue el segundo presidente del país, y Thomas Jefferson, un republicano democrático, que fue el tercero. Ambos aspiraron a la presidencia en las primeras elecciones presidenciales disputadas para suceder a George Washington en 1796, en las que Adams ganó y Jefferson fue elegido vicepresidente. 4 años después, Jefferson volvió a presentarse y derrotó a Adams. Grover Cleveland es el único presidente en la historia de Estados Unidos que sirvió 2 mandatos no consecutivos. Logró con éxito lo que intenta ahora Trump, recuperar la Casa Blanca ante el rival que se le arrebató antes. Cleveland, campeón democrático de la lucha anticorrupción y gobernador de Nueva York, ganó por la mínima las elecciones presidenciales de 1884. 4 años más tarde ganó de nuevo el voto popular, pero fue derrotado en el colegio electoral por el republicano Benjamin Harrison. Cleveland volvió a presentarse contra Harrison en 1892. Esta vez ganó con facilidad un segundo mandato. Otros expresidentes han intentado sin éxito regresar a su antiguo puesto. Tras servir 2 mandatos hasta 1877, Ulysses Grant buscó la nominación republicana de nuevo en las elecciones de 1880, pero perdió tras enfrentarse en una convención a James Garfield. Habría podido optar a un tercer mandato porque la 22ª enmienda, que limita a los presidentes a 2 legislaturas en el cargo, no se ratificó hasta 1951. 3 expresidentes intentaron sin éxito recuperar la Casa Blanca con partidos distintos a los que habían liderado en su victoria, y Teddy Roosevelt fue el que estuvo más cerca. Roosevelt, un republicano, se convirtió en presidente cuando William McKinley fue asesinado en 1901 y fue reelegido en 1904, pero optó por no buscar otro mandato completo en 1908 y se retiró para dejar paso al sucesor republicano que había elegido, William Taft. Después de Roosevelt, se alejó de Taft y lo desafió en la lucha por la candidatura republicana en 1912. Cuando ese intento fracasó, Roosevelt se presentó a presidente como candidato a su partido progresista, que pasó a la historia como el partido del alce macho, después de que el expresidente bromeó que se sentía fuerte como un alce macho. El demócrata Woodrow Wilson ganó esas elecciones, aunque Roosevelt quedó segundo con 88 votos electorales frente a los apenas 8 de Taft, el presidente saliente. Millard Fillmore alcanzó la presidencia tras la muerte de Zachary Taylor, el último mandatario elegido del partido Whig, en 1850. Fillmore intentó sin éxito conseguir la nominación del partido en 1852. 4 años más tarde, se presentó a presidente por el partido Saber Nada, pero perdió en todos los estados salvo en Maryland. El demócrata Mary Van Buren fue presidente en 1837 y en 1841 y perdió la reelección ante el nominado del partido Whig, William Henry Harrison. 8 años más tarde, y Van Buren intentó regresar con el partido Tierra Libre, pero no consiguió ningún voto electoral. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Logan Brown 2190 y a Pennsylvania. Muchas gracias por participar en el canal. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.